En este caso es un placer darle la bienvenida a otra integrante de este equipo. Ella siempre nos habla de temas judiciales. Es la presidenta de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio. Es nuestra querida compañera Natalia Salvo. Bienvenida, Nati. Aquí estamos Leo Martín y Úrsula Asta. ¿Cómo estás? Hola, Úrsula, Leo y a la familia de la gráfica, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Queríamos hablar distintos temas con vos que tienen que ver con bueno, la coyuntura en ambos casos. Primeramente voy a pasar por algo que bueno, tuvo gran lugar en la agenda, que es la media sanción que tuvo este proyecto de ley impulsado por el partido PRO, pero bueno, también por el oficialismo, por el gobierno, que es el proyecto de ficha limpia, que ahora pasa al Senado y que, bueno, decíamos aquí más tempranito, tiene nombre y apellido, ¿no? Tiene nombre y apellido que es Cristina Fernández de Kirchner. Te quiero preguntar tu mirada respecto, por un lado, qué es este proyecto y qué significa, qué consecuencias tiene. Bueno, yo coincido en lo político que es una ley hecha a medida de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, a propósito que no lograron con el juicio de vialidad aún, que pretendieron también en la proscripción hasta física, supresión física con intento de asesinato, y qué implica en términos concretos, para atarlo un poco con lo jurídico, que nunca está divorciado de lo político. Bueno, implica que una persona no pueda presentarse a elecciones, por eso el ficha limpia, entre comillas, si en el año electoral anterior tiene una sentencia con un doble conforme, es decir, corroborada por una Cámara de Apelaciones, no están los juzgados de primera instancia, los juzgados federales y la Cámara de Apelación respectiva. Vuelvo a lo jurídico, esto se choca de bruces o vulnera, conculca, viola el sistema internacional de los derechos humanos en lo que hace al principio de inocencia, que como bien dice la palabra es un principio, y para revertir ese principio hace falta una sentencia firme, carácter de firme que no se adquiere con la segunda instancia, con las cámaras, y también viene los derechos políticos a ser elegidos, ¿no? Si hay un derecho que tiene que ver con el Estado liberal o los derechos de primera generación, son los derechos políticos en donde se democratiza la posibilidad de ser elegido y elegir. Entonces, eso desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, ya digo, nunca se puede tratar como compartimento estanco. Bueno, pues tiene que ver con el temor que le tiene sobre todo el PRO y su referente Mauricio Macri con la alianza en el oficialismo, a que sea elegida una persona que encarne un proyecto político y económico contrario a lo que está haciendo hoy en día el oficialismo, que es una economía especulativa de hambre extremo, ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Y es por eso también que nos hace recordar otros momentos de la historia. Esto no es nuevo. En el golpe del año 55, unos meses después, en marzo del 56, surgió el decreto 4161, que prohibía decir tercera posición, peronismo, cantar la marcha, hablar de la doctrina, y bueno, eso tenía pena de cárcel. Hoy en día ese propósito del encarcelamiento se cumple a través de la también proscripción de el derecho a la protesta constitucional, desde que nos sacan el protocolo de Bullrich para no poder marchar, hasta sacar una ley antimafia, digo, para atar un poquito, ¿no? Porque parece que nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo. Que hace que cualquier grupo de personas sea una organización criminal que pueda ser tildada como mafiosa, y así resurgir la doctrina del enemigo interno de la mano de la doctrina de la defensa nacional, que ya la misma Bullrich lo manifiesta y que hoy en día va a tener su primer foco de aplicación en la Patagonia con la famosa RAM, que en teoría son los que estarían incitando los incendios, cuando en rigor de verdad sabemos que son intencionales y que tienen que ver con proyectos inmobiliarios. Pero bueno, digo, hay que ver estos proyectos de ficha limpia de la mano de un proyecto político-económico y quién lo encarna. Y también, bueno, advirtiendo que desde lo jurídico tampoco resiste el más mínimo análisis. Que me parece que no podemos quedarnos solamente en lo jurídico, hacer análisis asépticos, de estrictamente constitucionalistas, cuando son leyes que tienen, bueno, este anclaje, ¿no? Este anclaje histórico, esta necesidad de proscripción, y que tiene una doble vara tremenda. O sea, no lo digo yo, lo dijeron todos los diputados, casi todos los diputados de Unión por la Patria, desde que Ritondo tiene un montón de propiedades sin justificar, a que tuvimos a
escuchar a Vidal hablar de ficha limpia cuando se compró un departamento sin poder justificar los fondos. Bueno, ¿no? Y ayer que vimos lo máximo, un espacio político que apoyó esto, que del presidente de la Nación a través de la estructura estatal, el topo que viene a destruir el Estado, usa el Estado para hacer una terapia piramidal, iba a decir. Creo que es porque un fallido que me parece que es lo que necesita el presidente. Digo, una estafa piramidal, ¿no? Claro. Así que hay que tener un análisis global, me parece. Bien. Nati, ¿cómo andás? Leo Martín te saluda. Hola, Leo, ¿cómo estás? Cambio la página del diario, vamos a la siguiente. Y te quería consultar porque se le vienen revelando a la Corte Suprema diferentes tribunales nacionales, bueno, la Cámara Civil, la Cámara Laboral. A ver, ¿cómo explicarías y cómo sintetizarías esa problemática para aquel que a lo mejor no está en el tema, no está en los temas judiciales, pero que da la sensación que es muy relevante lo que está ocurriendo allí en el Poder Judicial? Muy relevante, y déjame decirte, Leo, que también tiene mucho que ver con esto de que lo judicial no es importante, a la gente no le importa. Bueno, hicimos también que no le importe porque el Poder Judicial también interfiere en la vida de las personas. ¿De qué se trata esto? Bueno, la Corte Suprema saca el año pasado, el último día hábil, un fallo que se llama Levinas, ¿no? La persona que es actor se llama Levinas. ¿Cuál es el punto? Bueno, ¿qué es lo que dice la Corte? No, la verdad que si vos que estás en desacuerdo con una sentencia de segunda instancia o de Cámara, no vas a poder, si sos parte de la justicia nacional, nosotros acá en Capital tenemos la justicia nacional, no vas a poder revisar la sentencia conmigo, sino que primero vas a tener que pasar por el Tribunal porteño, ¿sí? Por el Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto va en contra de lo que establece la ley orgánica que distribuye competencias, que es votada por el Congreso, o sea que la Corte vuelve a legislar. Pero esto, ¿por qué lo hace? Porque tiene un interés en la causa Correo, en la impunidad de Mauricio Macri y otros tantos, en donde lo trata la Justicia Nacional Comercial. Y si revisa la sentencia del Correo, el Tribunal porteño, en contra de la legislación de atribución de competencias y demás, bueno, le va a poder dar el changüí a Macri, porque el Tribunal porteño, el Tribunal Superior de Justicia, en su mayoría es el reservorio de la mesa judicial macrista. Ahora, ¿esto qué le pega a las personas? Que tu proceso va a tardar más porque te ponen una instancia más. Es como que una sentencia de una provincia la revise también el Tribunal de la Cava. Bueno, la verdad que es o también un fraude magnánimo por parte de la Corte. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los que integran, los jueces que integran las cámaras nacionales? Comercial, laboral, civil, criminal y correccional. Ahora le llaman desobediencia judicial. En realidad están diciendo lo que tendrían que decir respecto de otras tantas sentencias que no tocan a la corporación judicial, porque la verdad es esto, ¿no? Parece ser que cuando se toca a la corporación judicial, porque van a pasar a ser jueces de segunda, como quien diría, ¿no? O sea, van a salir de ser jueces nacionales a jueces del distrito de Cava, bueno, ahí sí saltan, pero estoy diciendo que lo que dice la Corte es una barbaridad, lo dijo el procurador Casal, insospechado de kirchnerista. Entonces, la verdad que están, entre comillas, revelándose. ¿Y qué es lo que se pone de manifiesto acá? Yo lo discutí el otro día hasta por Twitter con una persona que no es afín, ¿no?, a lo que yo pienso en materia jurídica. ¿Cuál es el mecanismo de control para la Corte Suprema de Justicia cuando es una barbaridad? La Constitución Nacional dispone el juicio político, pero ¿dónde está el control popular? ¿Qué pasa si la Corte legisla como lo viene haciendo hace un montón de tiempo, de manera que tenemos un gobierno de los jueces, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo? Bueno, ahora con ficha limpia te van a decidir a ver quién es candidato o quién no. ¿Dónde está el control popular ahí? En ningún lugar. Y si no funciona el sistema de pesos y contrapesos o el sistema del juicio político, bueno, vas a tener a la Corte que diga cualquier cosa. Entonces yo veo de alguna forma aventurosa que los jueces puedan decir, a ver, esto va en contra de la ley, porque la Corte es el último intérprete de la Constitución Nacional, pero es la cabeza de un poder constituido del Estado que tiene como fuente de legitimación a las personas o al pueblo, y la finalidad también es el pueblo. Entonces, no caer en esta encerrada, no hay forma de controlar a la Corte y listo, ya está, porque lo dice la Constitución, y cuyo mecanismo de control es el juicio político, de muy dificultosa, digamos, resultados, ya lo vimos con el juicio a los integrantes de la Corte. Pero bueno, me parece que hay que empezar a cuestionarse un poquito de eso. ¿Dónde está el control popular? ¿O tiene que pasar una pueblada como sucedió aquel 28 de diciembre del 2001 con la Corte cuando tocó el corralito? Me parece que son cosas para pensar. La instancia de juicio político necesita los 2/3 de diputados y Senado. Claro.
Por eso digo que es de dificultoso resultado, y lo vimos con se hizo el juicio político a los integrantes de la Corte. Entonces, me parece que lo que se pone de relieve en un momento en donde el poder real tiene sus terminales en todos los poderes del Estado, pero también en el poder judicial, lo vimos con lado escondido. O sea, no nos podemos hacer los tontos ni las tontas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién revisa el accionar judicial? Tenemos el Consejo de la Magistratura, pues la Corte ya dictó hace 3 años un fallo para presidir el Consejo de la Magistratura y que no sancionen a sus jueces si no pudieron sancionar a los jueces del lado escondido. Entonces estamos en un cerco o en una cinta de muebles en donde la Corte está teniendo todo el poder. Es necesario empezar a pensar estas situaciones, me parece. Nati Salvo, te agradecemos muchísimo este paso aquí por Feas, Sucias y Malas, por Radiográfica, para hablar de algunos temas, bueno, vinculados a lo jurídico, pero también a lo político y en ambos casos de la coyuntura. Un abrazo enorme y la seguimos pronto seguramente. Un abrazo muy, muy grande para todos y todas.